Muy buenos días a todos, jefe del Gobierno de México. Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. Reiterarle mis dos preguntas de mi intervención anterior que no tuvieron respuesta. Y la primera fue que si existen las condiciones para el próximo 20 de noviembre para que las Fuerzas Armadas pudieran recibir un incremento salarial, pues llevan 6 años sin este ajuste a sus salarios. Y la segunda pregunta, señor presidente, el ciudadano José Alejandro Lora Serna en días atrás hizo, bajo el argumento de libertad de expresión, una arenga en 3 ocasiones en contra de la investidura presidencial de México. Mi pregunta es si se permitirán este tipo de expresiones de estos líderes de opinión. Gracias. Bueno, lo del salario de los marinos, soldados, está bien ganado, es decir, merecen un incremento porque se han portado muy bien, sobre todo ahora que tienen como tarea, entre otras, pero la tarea principal de garantizar la seguridad pública. Entonces, se está analizando esa posibilidad de que haya aumentos. Siempre van a haber aumentos por encima de la inflación para todos los trabajadores al servicio del Estado. Ya no va a ser como antes, que el aumento era menor a la inflación. Así fue en varios años durante el periodo neoliberal. No olvidar. Por eso se deterioró tanto el salario. Ahora, como regla, es que nunca los aumentos van a estar por abajo de la inflación, siempre arriba. ¿Cuánto? Eso es lo que estamos analizando. ¿Cuánto arriba de la inflación? ¿Sí? Que ese es el aumento en términos reales. Es descontar inflación y a partir de ahí aumentar. Estamos por definirlo, pero sí va a haber aumento, ¿sí? De salario, aunque sea poco, pero va a haber aumento de salario, no solo para los marinos y los soldados, que son pueblo uniformado, sino para todos los trabajadores. El año pasado se acordó en el presupuesto y se aplicó este año una fórmula en donde el que gana menos de 10,000 en el sector público era la inflación más 3 puntos. Así fue este año. En el caso de los que ganan de 10 a 15 al mes, la inflación más 2 puntos. Y de 15 adelante, la inflación más 1 punto. Así fue este año. ¿Para toda la población podría aplicar el próximo año, en enero? Para toda la población es distinto, porque este año el salario mínimo aumentó 16%, o sea, fue mayor. Y el salario en general está aumentando, en el caso del Seguro Social, 6%, o sea, fue mayor
Entonces, todavía no definimos el aumento al salario mínimo para el año próximo, pero también va a haber aumento porque necesitamos recuperar lo que ha perdido de poder adquisitivo, de poder de compra del salario. Eso tiene que ver con el Buen Fin. Si hay más ingresos, si hay más salario, ya lo dijimos, la gente tiene para comprar, para consumir. Y antes decía, no podemos aumentar el salario porque se dispara la inflación. Y bueno, puede ser, pero lo utilizaron como ley. Y muchas veces no era cierto. Ahora lo estamos viendo. Se aumenta el salario mínimo, se aumenta el salario en general y la inflación está controlada. No hay problema de inflación este año. Y sí tenemos que aumentar el salario porque está muy bajo el salario con relación a otros países. Hablábamos la vez pasada que cuando inicia el auge en China, que China se estaba convirtiendo en la fábrica del mundo, los economistas decían que ellos crecían porque tenían como ventaja comparativa los bajos salarios que se pagaban en China. Y sí, en ese entonces era más bajo el salario en China que en México. Pero ahora no es así. Están más altos los salarios en China que en México. Y en China siguen creciendo y en México no. Entonces, no es ese factor. O no hay que magnificar las cosas o actuar de manera maniquea, de bueno y malo, o de forma tajante. Si aumentan los salarios, aumenta la inflación. No necesariamente. Eso se tiene que ver. ¿Pero cuál es lo otro? Lo otro era sobre el ciudadano José Alejandro Lora Serna y sus arengas que hizo en contra. Mire, los rockeros que me gustan no son conservadores. Por eso sigo escuchando a John Lennon. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días. Quisiera preguntarle sobre esta decisión de asignar elementos del Estado Mayor a Evo Morales. ¿Cómo fue que tomaron esta decisión? Y de alguna manera es como revivir pues una práctica que usted erradicó con la desaparición de esta corporación. Bueno, qué bien que me pregunta para recordar. Existía el Estado Mayor presidencial. Cuidaban al presidente 8,000 elementos. Era un abuso, un exceso, una extravagancia. No creo que cuiden al presidente Trump tantos elementos. 8,000 elementos que ganaban más que los soldados, que los marinos, que los policías. Un cuerpo de élite. Para contextualizar y contestar tu pregunta, porque me da la oportunidad de informar, porque a veces sobre esto no se informa. Estas cosas pasan como de noche. Se tomó la decisión de cancelar
de que ya no exista este cuerpo de élite. Se decidió que no haya Estado Mayor Presidencial, porque además de que eran muchos, gastaban también muchísimo. El año pasado gastaron solo en mantenimiento de unidades y en viajes 2,000 millones de pesos. Por eso, en presidencia, el año pasado se gastaron 3,600 millones, porque ahí están esos 2,000 de gasto. Los rastrillos, ¿no? El gel, el gasto en el Internet, el mantenimiento de aviones, de helicópteros, todo eso. Ahora vamos a ejercer en presidencia 800 millones. Vamos a ahorrar 2,400 millones. Hasta lo estoy diciendo más despacio que de costumbre. De por sí no hablo de corrido, pero ahora quiero que se informe bien. Todo esto porque nuestros adversarios solo ven, ¿sí?, la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Bueno, ya no hay Estado Mayor. ¿Qué pasó con esos elementos? Se fueron a la Secretaría de la Defensa, todos a la Secretaría de la Defensa. Y cuando se necesita, como ya son miembros activos en la defensa, ya pertenecían a las Fuerzas Armadas, pero estaban como comisionados formando el Estado Mayor Presidencial. Ahora regresan. Cuando se requiere de algo como la protección del presidente de Bolivia, pues elementos de la defensa, ya no del Estado Mayor, ayudan en esa labor. Por ejemplo, el avión que se utilizó para traer al presidente de Bolivia, a Evo Morales, es un avión que manejaba el Estado Mayor Presidencial, que ahora lo tiene la Secretaría de la Defensa. Entonces, si un personaje que estaba en el Estado Mayor ahora cuida o está encargado de la seguridad de Evo Morales, pues esa es la explicación. Pertenece a la Secretaría de la Defensa y yo di la instrucción de que la Secretaría de la Defensa se hiciera cargo de la protección del presidente Evo Morales. Si este personaje cuidaba al expresidente Fox o al expresidente Calderón o al expresidente Peña, pues sí, puede ser, nada más que ahora tiene otra función. Eso es lo que puedo comentarles. No sé si hay algo extraño
en esto, no lo veo sinceramente, porque el desaparecer el Estado Mayor no significó liquidar a los oficiales, a los elementos de esta corporación, de este cuerpo de élite, sino fue trasladarlos a la Secretaría de la Defensa. Están bajo el mando del secretario de la Defensa. Cuando existía el Estado Mayor, había un jefe del Estado Mayor de esta guardia, ¿no?, del Estado Mayor. Existía un general, eso ya no hay, ya no existe. Ahora el general secretario es el que decide sobre esto. Esa es la respuesta.